Bueno, continuando con las propiedades de los determinantes, habíamos llegado hasta la cuarta propiedad. Entonces ahora la quinta, continuamos con la quinta propiedad que dice que la suma de los productos de los elementos de una línea por los cofactores de una paralela a ella es igual a 0. Entonces, repito, ¿no es cierto? Ustedes saben que el valor de un determinante de una matriz es igual a la suma de los productos de los elementos de una línea, por ejemplo, los elementos de esta columna, por sus cofactores correspondientes. Entonces, eso es el valor del determinante. Ahora, lo que dice la propiedad es que, o por ejemplo también la suma de los elementos de esta fila por sus cofactores es el valor del determinante. Esta propiedad dice que la suma de los productos de una línea por los cofactores de otra paralela a ella es igual a 0. Entonces, ¿por qué es igual a 0 eso? Entonces, si yo multiplico, considero los elementos de la primera fila para hacerlo más fácil. Multiplico los elementos y sumo, los elementos de la primera fila por los cofactores de la segunda fila. Entonces, eso sería ser elemento de la primera fila por el cofactor de la segunda. Recuerden que el cofactor de un elemento, en este caso del A21, era el menor que se obtenía anulando columna, fila del elemento con signo, que era menos 1 elevado a la posición, a la suma de los números que me dan la posición del elemento. En el caso del cofactor de es anulo columna, fila del elemento 21, y los elementos que me quedan formarían el menor complementario. Y el signo estaría dado, para completar el cofactor, por menos 1 a la 2 más 1, es decir, menos 1 al cubo por el menor formado por estos elementos. Ese sería el cofactor de este. Y así, ¿no es cierto?, obtenemos los cofactores de los restantes. Entonces me quedaría así: elemento de la primera fila por el cofactor de el que está debajo de él, ¿no es cierto?, de la segunda fila, más a elemento de la primera fila por el cofactor del elemento que está debajo de él, más el elemento de la primera fila por el cofactor del que está debajo de él. Entonces, eso es lo que me queda. Si yo desarrollo un poco esto, me quedaría así: elemento y el cofactor, ¿ven? Anulé del A21. Después, elemento de la primera fila, cofactor del A22, más elemento de la primera fila por el cofactor de la A23. Entonces, si yo quiero, vamos a decir, a formar con esto que ha tenido el determinante que me queda formado, sería, si esto es el desarrollo de un determinante, quedaría que estos son los elementos de una fila, de la primera. Entonces lo escribo ahí. Y después, cuando voy a formar los elementos o ubicar los elementos restantes de este determinante con estos, teniendo en cuenta esos, bueno, fíjense, el A12 y el A13, que ya los escribí anteriormente, el A32 y el A33. Después, este ya está ubicado acá, y serían los elementos que tengo que ubicar en el determinante de orden 3. Me queda A11
y el A1, 3, el A3, 1 y el A3, 3. Y así sigo con el último término, A1, 3, que está acá, y después sería A1, 1, es decir, si esto es el cofactor de este, ¿no es cierto? Me quedaría A1, 1, A1, 2, 3, 1, 3, 2. Entonces me quedaría formado, es decir, si yo vuelvo, lo que estoy haciendo es volver a formar un determinante cuyo desarrollo sería ese. Entonces, ¿qué me queda? Un determinante que tiene dos filas iguales. Entonces eso, según una de las propiedades, es igual a 0. Entonces repito, la suma de los elementos de una línea por los cofactores de otra paralela es igual a 0. En este caso, la demostración que hicimos sería los elementos de la primera fila y los cofactores de la segunda. Entonces, cuando yo hago esta operación, es decir, lo que hice es esto, elemento por cofactor de la segunda, elemento por cofactor y elemento por cofactor. Cuando yo escribo esto que hice, me queda esta operación. Y si yo quiero volver a formar un determinante con esto que tengo acá, me queda formado un determinante que tiene dos filas iguales en este caso. Y eso, por las propiedades que ya hemos demostrado, es igual a 0. Entonces eso sería la quinta propiedad. La sexta propiedad dice lo siguiente. Si los elementos de una línea, de una matriz, son la suma de n términos, puede descomponerse el determinante de esa matriz en la suma de n determinantes que tienen las mismas restantes filas, que serían estas, y en lugar de aquella, es decir, la fila muy particular, se considera el primer término, después, ¿no es cierto?, el segundo término, y así se sigue según cuántos términos tiene esa fila en particular. Repito, si los elementos de una línea, de una matriz, son la suma de n términos, su determinante se puede descomponer en la suma de tantos determinantes como términos tiene la suma, teniendo cada determinante las mismas restantes filas, es decir, los elementos que son comunes, que son sencillos, y en lugar de los elementos que están en esa línea tan particular, se considera el primer término y los restantes elementos, después más el segundo término y los restantes elementos. Eso dice la sexta propiedad. Entonces, si yo tengo un determinante con estas características, es decir, tengo la primera fila, los elementos de la primera fila son la suma de dos términos. Entonces yo puedo descomponer este determinante en la suma de dos determinantes. Entonces, si yo desarrollo este determinante por los elementos de esa fila particular, me quedaría elemento por su cofactor más elemento por su cofactor más el último elemento por su cofactor. Entonces, si yo saco los paréntesis estos y distribuyo el producto, me queda este por este, así en cada término. Si yo organizo esos términos, en primer lugar
digo elemento A11 por su cofactor más A12 por su cofactor más A13 por su cofactor. Después más. Y ahora sumo, considero en cada término el producto del segundo término por su cofactor. Entonces me queda B11 por el cofactor, B12 por el cofactor, B13 por el cofactor. Entonces, ¿qué es lo que tengo dentro de estos corchetes acá? Tengo que es la suma de los productos de los elementos de una línea por su cofactor. Es decir, a esto lo puedo escribir de esta manera. Y entre estos otros corchetes que tengo acá son los desarrollos, es decir, la suma de los productos de los elementos de los segundos términos por las restantes filas, ¿no es cierto? Pero eso entonces me quedaría como la suma de este determinante más este otro determinante. Entonces, lo que me ha quedado dentro de cada corchete, en este caso, es elemento por su cofactor. Y acá el segundo elemento, el segundo término de la suma por el cofactor. Entonces, eso es igual, esto y esto es igual a un determinante que tiene esta forma. Entonces, esto se me ha transformado en la suma de dos determinantes. Cada término, es decir, cada elemento de la primera fila, en este caso, tiene dos términos. Entonces puedo descomponerlo en la suma de dos determinantes. Bien. Esta propiedad tiene una consecuencia que dice lo siguiente. Dice, el determinante de una matriz no cambia o no varía si a los elementos de una línea se le suma una combinación lineal de los elementos de otra paralela, ¿no? A ellas. Bien, por ejemplo, yo tengo el determinante de la matriz A que tiene estos elementos y digo, a los elementos de la primera fila le voy a sumar los elementos de la segunda fila multiplicado por un número lambda. Entonces lo hago, ¿ven? Me queda esto en la primera fila. Y después los restantes elementos. Entonces, ¿en qué se me ha transformado esto? Es decir, me ha quedado que los elementos de una fila son la suma de dos términos. Entonces utilizo la sexta propiedad, lo expreso como la suma de dos determinantes. El primer determinante tiene las mismas restantes filas y en lugar de esa que es una suma, el primer término. Acá lo tengo. Más, y ahora considero las mismas restantes filas y en lugar de la primera, el segundo término. Y acá me queda así. Bien. ¿Esto qué es? Es el determinante de la matriz A, ¿no es cierto? Este que teníamos acá. Más, y en este que me ha quedado, es un determinante que tiene las dos primeras filas, sus elementos, es decir, tengo estos elementos y la primera fila son esos mismos elementos multiplicados por un mismo escalar, es decir, tiene los elementos de dos líneas paralelas, son proporcionales y eso, según una de las propiedades, dice que el determinante se anula. Entonces, yo hice la operación que hice, es decir, a la primera fila le sumé la segunda por un escalar y no ha variado el valor del determinante, es decir, lo que me ha quedado es el valor del determinante A.
porque este segundo es igual a 0. Entonces, esa es una operación que yo puedo hacer sobre las líneas de un determinante. Cuando necesito, por algún trabajo que estoy haciendo, en fin, puedo hacer esa operación que el valor del determinante no cambie. Bueno, estas serían todas las propiedades de los determinantes y ustedes me dirán, ¿para qué sirven? Miren, siempre es importante acordarse sobre todo las propiedades de los determinantes cuando se anulan, las propiedades de los determinantes para aquellas para las cuales el determinante permanece igual, como esta consecuencia que acabamos de dar. Yo les voy a dar un ejemplo de la utilización de las propiedades de los determinantes, que ustedes dirán no tiene nada que ver, ¿no? Yo le pregunto, ¿es el rango de la matriz A igual a 3? Y la matriz A es esta. Entonces, ¿qué características veo en esta matriz? Que tiene las dos primeras filas con sus elementos correspondientes proporcionales. ¿Ven? La segunda fila es igual a la primera multiplicada por 2. Entonces, el determinante de la matriz A es igual a 0. Entonces, si el determinante de una matriz es 0, la matriz no es regular. Entonces, su rango es menor que 3. Entonces, ya deduzco de antemano el valor de su determinante. Si estos dos, el valor del rango, ¿no es cierto?, de la matriz. Si estas dos filas tienen sus elementos proporcionales, es decir, son vectores paralelos, entonces los vectores que tienen distintas direcciones son este y este, o este y este. Entonces el rango de la matriz A es 2, que eran los vectores LI, linealmente independientes. Bueno, eso ahí tienen un ejemplo de la utilización rápida de las propiedades. Me sirve para sacar una conclusión y no tengo que hallar el rango de la matriz utilizando Gauss-Jordan, por ejemplo. Otra, yo tengo la matriz A, tengo estas dos columnas. Entonces digo, agregar una columna a la matriz A para que la matriz sea singular. Es decir, que su determinante sea igual a 0, por ejemplo. Si es singular, quiere decir que su rango es menor que 3. Entonces, ¿qué hago? Le agrego, por ejemplo, acá una columna de ceros. Ustedes saben que el 0 es linealmente dependiente, el vector nulo es linealmente dependiente, siempre es combinación lineal de dos vectores. Después, ¿qué otra cosa puedo agregar? La suma de dos columnas, es decir, 3 menos 1, acá le agrego un 2, 4 más 2 y le agrego un 6, 5 más y me queda 5. Esta matriz que dice que esta columna es la suma de las otras dos, entonces el rango de la matriz es menor que 3 y entonces una matriz singular. ¿Está? Después, ¿qué otra cosa puedo hacer para responder esa pregunta? Tengo las dos columnas dadas y ¿qué le agrego? Le agrego esta columna que es la segunda multiplicada por 2. ¿Ven? Son proporcionales, entonces el determinante de esa matriz es 0, por lo tanto su matriz va a ser una matriz singular. Su rango no va a ser 3, sino menor que 3. O puedo agregar una fila, una columna igual a esta o igual a esta. Entonces ya ahí el determinante de la matriz tiene dos columnas con sus elementos correspondientes iguales,
y entonces su determinante es igual a 0. Si el determinante es 0, la matriz es una matriz singular. O no es una matriz regular. ¿Está? Bueno, esas son utilidades de las propiedades de los determinantes. Bueno, vamos a dejar, hasta acá llegamos y seguimos con otro poquito. El lunes es feriado, así que no vamos a tener clase.